Hola chicos, les había dicho que les iba a dar la técnica de carboncillo. Vamos a hacer un cambio porque acabo de notar que no tenía los materiales a la mano, entonces necesito comprar, me hacían falta materiales, por tanto voy a dar otra técnica que es relativamente sencilla, que sería grafito. Estos serían los materiales que vamos a necesitar, ¿no? En primer lugar, una lija, un lápiz de grafito, puede ser de los lápices de madera. A mí me gustan estos que traen papel enrollado, ¿no? Porque es mucha más gruesa la punta, son fáciles de conseguir también y la punta no se rompe tan fácil. Necesitamos un brochuelo también. Los brochuelos son estos brochas redondas, ¿no? Yo le corté el palo para que me resulte más cómodo transportarlo. Un difumino, si tienen, o en dado caso de que no tengan, puede servir un pedazo de papel o una servilleta. Una barra de grafito, a mí me gusta afilarla de esta manera, ¿sí? Queda un ángulo, no queda recta en ángulo, y otra la redondeo, la afilo de una manera redonda, ¿sí? Entonces eso me permite trazar distintas líneas y finalmente un borrador. Bueno, escogí esta imagen, ¿no? Como ven, se encuentra en un formato cuadrangular, ¿no? Voy a trazar el aire también, lo que correspondería al formato, ¿no? Ahora bien, en este caso que la figura está de esta manera, ¿no? Yo nada más voy a tomar en cuenta la mitad, ¿sí? de mi formato, aproximadamente allí, ¿sí? Entonces esto me va a servir para hacer mi primer trazo, ¿sí? Muy suelto, ¿sí? Más bien garabateando más que dibujando. Aquí, por ejemplo, encuentro algunos espacios negativos. Garabateando sin hacer un trazo demasiado cuidado. Me mantengo en una posición lejana. No veo relación de una parte con la otra. Aquí voy corrigiendo mi trazo. ¿Sí? Esto me sirve para mi primer trazo. Okay. Entonces, con la barra voy a empezar, observo que esté más o menos bien, ¿no? Aquí me hace falta la mano, dibujo la estructura sobre todo, los dedos. Bueno, ahí lo tengo.
Voy a empezar a hacer la umbra. Observo cómo zigzaguea la sombra a lo largo del cuerpo. Hay que observar muy bien la sombra. Si nos desconcentramos un poco, perdemos la forma de la sombra. Entonces hay que estar muy concentrados para no perdernos. Creo que los alumnos normalmente están tienen más habilidad para fijarse en los contornos que fijarse en las sombras. Sin embargo, los contornos a mí por lo menos me preocupan menos al inicio. Me preocupa más las sombras y yo capto la forma de la sombra. Que ya tengo resuelta una buena parte de mi trabajo. Voy a empezar a resolver Vean ustedes qué sencillo, ¿no? Con la misma barra voy resolviendo. Mi primera etapa es un poco libre. Es un poco burda. Conforme voy avanzando, ¿no? Voy viendo los detalles finos, cada vez más precisos.
Yo les recomiendo que más que contornos, obviamente los contornos los necesitamos, pero que pongan mucho la atención en las sombras, ¿sí? De hecho, es un buen ejercicio dibujar sombras sin contornos. A veces también cuando se hacen los contornos queda la forma demasiado limitada, se puede decir, no se nota demasiado controlado el dibujo, pierde espontaneidad. Entonces por eso les recomiendo pasar directamente a las sombras. Se hace el dibujo en etapas sucesivas, entonces voy a meter otra capa cruzada. Separo luz y sombra, muy separadas. Y ahora con voy a barrerlos un poco, a difuminar. Me lo llevo de un lado para otro. Aquí, sobre todo en esta parte, voy a reafirmar el contorno con el difumino. Se refuerza, queda más fuerte.
la mancha. Voy a meter aquí un medio tono, ¿no? Con la barra. Medio tono. A todo mi dibujo. Queda la parte de luz, queda esta parte también, bueno, queda la parte de sombra, la parte de luz, la luz en medio tono también, ¿sí? Y nuevamente lo mismo. Voy a barrer estas partes. Ahí tengo ya la mancha. Voy a empezar a ir perfeccionando, ¿no? Mi mancha primera. Hago el efecto pluma. Lo voy zigzagueando. Aquí no importa que mi torso, el dorso de la mano se manche. Vamos por pequeñas secciones. A mí me gusta dejarlas mejor terminadas. Las secciones se puede interrumpir. Vean esta línea, ¿no? La puedo interrumpir y después la continúo. Puedo hacerlo con línea múltiple. Se rompe, se continúa. Y ahora más ordenado hago las texturas. Igual.
Les recomiendo que vayan trabajando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Para que lo que vayan terminando no lo vuelvan a manchar con el dorso. No importa que yo manche esto, ¿sí? Pero en cambio este lado, ¿no? Que ya está terminado, aquí me importa mucho el no mancharlo. Y voy reforzando también. Me gusta también agarrar zonas y no desconcentrarme, es decir, dejar algunas zonas terminadas completamente. Vean que hay dos tipos de sombra. Una sombra es la hago con efecto pluma, es decir, con esto, mientras que otra sombra es mucho más cortada, ¿no? Y esto, por la sombra proyectada, va con esta, ¿no? Entonces eso también hay que observar, ¿no? Qué tipo de sombra tenemos, si es sombra proyectada o sombra volumétrica, ¿no? Y dependiendo de la que sea, va a ser el tipo de línea que vamos a utilizar. Los vecinos les gusta poner la música para todos, entonces es algo que no puedo evitar. Los hago primero no demasiado fuertes, no voy aumentando gradualmente la presión. Entonces empiezo a trabajarlo sin hacer una presión excesiva. Y un elemento me sirve también para ubicar otro elemento, es decir, aquí tengo la pierna, ¿no? Veo donde termina el tríceps, ¿no? Aquí es la sombra del tríceps. Entonces un elemento me sirve para ubicar dónde se encuentra el siguiente, es decir, constantemente estoy comparando unas formas con otras. Me gusta meter efectos de angulosidad, ¿no? Le dan mucha fuerza a mi dibujo. Entonces voy poco a poco. Esta es una capa, podríamos decir, ligera. No le hago mucha presión.
voy haciendo arrepentimientos también a la vez. También tengo que ver la dirección, por ejemplo aquí, ¿no? La dirección de del efecto pluma, ¿no? Hacia arriba para que se vaya fundiendo. Aquí, como les decía, esto, vean, es una sombra proyectada, es el brazo que se proyecta, por tanto no lo hago, no es con efecto pluma, sino con un sombreado lineal. Perdón, es un mapeo lineal, es un mapeo de la sombra lineal y luego nuevamente esto. Relleno y luego cuadrículo. ¿Sí? Es la sombra que le llaman del petatillo, hecha rápidamente. Luego aquí, por ejemplo, el codo, ¿no? Tengo que irme fijando, ¿no? En las formas, la sombra del codo. Venas, aquí vean la sombra de la vena. O podemos hacer incluso elementos delicados, ¿no? Como las venas, por ejemplo, para darle una apariencia más convincente. Como les he dicho, podemos seleccionar partes más trabajadas y otras menos, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo queda esto, la rodilla, ¿no? Observo la relación, ¿no? Aquí la puedo trazar la línea para no tener un desfase. Aquí hay una sombra muy intensa, observen esta sombra entre la mano y el deltoides. Muy intensa. Vean, aquí a la hora de hacer esta sombra, ¿no? Voy a tener que recorrer esto, ¿sí? Voy haciendo arrepentimientos conforme voy resolviendo, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Casi le di medio centímetro más. Sí, por el arrepentimiento que tenía, todo esto lo tengo que recorrer. Quizá también la cabeza. ¿Sí? Entonces el primer trazo, no esperen que sea perfecto, vayan ajustando. Voy a regresar a hacer mi trazo con esto. Vean, el dedo también, desde luego, lo tuve que recorrer mucho.
Aquí voy a estructurar nuevamente la mano, el pulgar, los otros dedos. Tiene la mano un poco difícil, ¿no? Está en escorzo. Los dedos están muy escorzados, ¿no? Vean aquí, nuevamente tengo que mover la cabeza un poco para que coincidan. ¿Sí? Por el error de la mano tuve que hacer esa serie de arrepentimientos, pero es parte del proceso. Sin embargo, aunque hay momentos donde en el proceso en que nos sentimos un poquito más inseguros, un poquito más perdidos, ¿no? Cada vez conforme vamos resolviendo más elementos y vamos encontrando la proporción de los elementos, ¿sí? Empezamos a sentirnos más cómodos, empezamos a sentirnos más seguros. Miren, lo recorro nuevamente, ¿no? Aquí tomo la oreja como medida, ¿no? Y más, todavía me pide recorrerlo más. Entonces esto es así. Ajustamos. Algunas veces es más rápido, ¿no? Otras veces más lento. Algunas veces encontrar las proporciones nos tardamos más. Aquí voy a dejar un poco borroso los dedos. No quiero que la atención se centre demasiado en ellos. Si el semestre nos da tiempo, les daré de rostro y de manos. Pero poco a poco va saliendo. Aquí queda un espacio negativo entre la mano y la pierna, importante, ¿no? Lo reproduzco. El espacio negativo también acá. Yo eliminaría esta sombra, esta luz, perdón, es una
luz muy pequeña, esta, ¿sí? Me distrae, entonces la elimino, dejo los elementos solamente que colaboren a darle mayor fuerza. Puedo quitar sombras, puedo exagerar sombras, ¿no? De acuerdo a mi necesidad estética. Bueno, tiene en algunas partes poca fuerza. Voy a reforzar algunas zonas, ¿no? Metiendo, lo paso nuevamente un poco con los dedos, ¿no? Lo sobo ligeramente, no demasiado, pero hay partes en donde quisiera darle más fuerza, entonces voy a empezar a reforzar sombras en algunas partes, ¿sí? Más oscuros en algunas zonas, ¿no? Observo, refuerzo, aquí por ejemplo intenso, lo voy intensificando. Nuestro dibujo no tiene que sentirse débil, ¿no? Tiene que sentirse con fuerza, ¿no? Entonces los valores tonales van a ayudar mucho, ¿no? Aquí por ejemplo vean la separación entre esto con muchísima más fuerza, este lado. Hay que crear énfasis, eso va a ser muy importante, el crear énfasis en
esta parte oscura también mucho. Hago énfasis. Esto también intensifico. Obviamente aquí el contorno del cráneo. Aquí me gusta temblar la línea, ¿no? Que sea una línea muy nerviosa. ¿Sí? Y aquí refuerzo, viene una sombra bastante grande. Entonces voy a reforzar. ¿Sí? Y también voy reforzando la transición, la hago más fuerte entre luz y sombra. ¿Sí? La hago transición entre luz y sombra. Ahora viene algo muy importante, ¿no? Que va a ser el sacar luces. Ahí están la sombra, nada más. ¿Sí? Por eso metí un medio tono a todo. Recuerdan, había hecho esto porque quería un tono más oscuro. A todo lo meto. Otras partes las voy a borrar, las voy a dejar mucho más borrosas, no quiero que tengan tanto atención. ¿Sí? Hay partes que, sobre todo aquí, estas transiciones, las dejo muy suaves, no quiero que tengan tanta fuerza. Y ahora viene el sacar luces, ¿no? ¿Dónde tengo luces? Desde luego aquí. Entonces con el borrador voy a ir trabajando, limpiando áreas. Solamente las necesarias voy a limpiar.
No voy a limpiar todo, nada más donde sea necesario, donde aquí por ejemplo en el deltoides. Necesito, ¿no? El tríceps me va a ayudar a definirlo mejor. ¿Sí? En cambio aquí en el antebrazo no es necesario sacar tanto. Acá tampoco. Aquí en la mano, desde luego que sí. Dejo la mano un poco borrosa y luego saco algunas luces. También en los pies. Puedo limpiar un poco el fondo o lo puedo dejar así, ¿no? Yo lo voy a limpiar un poco. Aquí nuevamente. Necesito seguir trabajando, ¿no? Porque aquí, muy importantes, ¿no? Vean ustedes, están las costillas. Voy sacando estas pequeñas luces. Y las borro también. Saco y suavizo. Saco y suavizo. Aquí tengo algunas formas todavía que quisiera definir mejor. Vean, estos oscuros son muy intensos, entonces los refuerzo. ¿Sí? Estos son muy intensos, los refuerzo. Está un poco borroso, necesito definir más, sobre todo algunas zonas. Bueno, cuando hagan este trabajo, ¿no? Les recomiendo que al final hagan limpieza de todo el trabajo. ¿Sí? Déjenlo lo más limpio posible. Por ejemplo, yo tengo que limpiar esto muy bien. ¿Sí? Y después el grafito, igual que el carboncillo, se desprende con facilidad del papel. Entonces les recomiendo fijarlo. Puede ser con fijador, lo encuentran en las tiendas de arte, o bien con spray para el cabello, ¿no? También funciona muy bien. ¿Sí? Pero sí les recomiendo, yo no tengo fijador,
¿no? Pero les recomiendo que ustedes lo hagan para que no pierdan su trabajo, para que con el tiempo no se les difumine. Bueno, podemos volver otra vez, ¿no? Volver a limpiar, ¿no? Siempre vas a retirar material y luego fundirlo, ¿sí? Entonces retiro material en algunas zonas. Y un poco fundo, ¿sí? Es retirar material y fundir. Bueno, así quedaría el trabajo aproximadamente.